Bueno, buenas tardes a todos. Realmente me siento muy complacida porque finalmente, como se señaló aquí, se concreta un proyecto largamente trabajado que busca responder a las demandas recibidas del medio. Y muy feliz de poder participar con ustedes de esta primera actividad de la carrera. Me propongo compartir algunas reflexiones sobre la concepción de la historia regional que sustenta esta propuesta. Partiremos de la ineludible pregunta: ¿qué es una región? El concepto de región encierra una cuestión problemática, ya que no tiene una definición única y acabada. El término región remite en la actualidad a variadas definiciones y aproximaciones teóricas propias de las distintas ciencias sociales y humanas, de la geografía, de la antropología o de la economía. Esta variedad de definiciones ha hecho que la palabra región también aparezca unida a otros términos. Se habla de región geográfica, región económica o región histórica. Nuestro punto de partida es considerar que la región se construye sobre la dinámica de la relación hombre-espacio, por lo cual es una construcción social. Y nosotros debemos ser conscientes de los criterios utilizados para construirla. La región es entendida como un producto de una lógica social, como espacialidades diferenciadas, un concepto nacido a fines de la década de 1980. Se la considera un sistema abierto, un objeto que se aborda mediante sucesivas aproximaciones que apuntan en su conjunto a la idea de totalidad, como se ha mencionado anteriormente. Por lo tanto, se han abandonado las concepciones esencialistas de la región, que la consideraban dotada de una configuración persistente a través del tiempo. O sea, no tienen, ¿no es cierto?, una existencia real o dada, no es algo que están ahí, sino que son construcciones que nosotros realizamos. Hoy entonces se le refiere a un sistema o a un subsistema, a relaciones y efectos que determinan su conformación, sus continuidades y sus cambios. Se trata entonces, la región, de un espacio heterogéneo, discontinuo y que no necesariamente coincide con los límites naturales. Y aquí debemos plantearnos su vinculación con otras nociones, como la de territorio, frontera y espacio local. Unas pocas palabras sobre la noción de frontera, de gran importancia en los estudios regionales, y que tiene una tradición que se remonta a Frederick Jackson Turner, ¿no es cierto?, un historiador norteamericano. Entre los historiadores argentinos, varios han reflexionado sobre la cuestión de la frontera. Uno de ellos es Nidia Areces, y allí plantea que en la región la frontera es el espacio de intercambio, de flujo, de comunicación, por el que la comunidad se conecta con el exterior, por lo que encierra una significación opuesta a la concepción de la frontera como límite, de acuerdo con el paradigma del Estado-Nación. La frontera se configura por la expansión de una determinada sociedad sobre el espacio, de acuerdo con su propia dinámica interna. Esto lleva al establecimiento de variadas relaciones con las sociedades circundantes, que a su vez han construido sus propios espacios. La frontera es así el área de contacto de formaciones sociales diversas. Pensemos la importancia de considerarla de esta manera para entender también, ¿no es cierto?, el desarrollo de las regiones en las que nosotros estamos inmersos, que justamente son regiones de frontera. También pensemos en la importancia para nuestra historia de estudiar el proceso de conformación de los límites fronterizos en sus dimensiones política e institucional, que implica procesos de negociación entre regiones al interior del Estado Nacional, tanto como la imposición de reglas de juego desde ese Estado. Las regiones, por su parte, existen dentro, entre y sobre los Estados constituidos y están siendo el principal factor de cambio estructural en las últimas décadas.
Se ha hablado, ¿no es cierto?, de la transición al capitalismo global. Y en esta transición, la organización de las comunidades en el territorio se ha visto afectada por dos grandes procesos en apariencia divergentes. Uno es la regionalización, el fortalecimiento de las regiones en el ámbito nacional e internacional, afectando también a las regiones transfronterizas. Es el caso, por dar uno, de las autonomías en España. El otro es el de la integración supranacional, que ha llevado a la construcción de grandes regiones, basadas a menudo en acuerdos económicos, pero con innegables aspiraciones políticas, como pueden ser la Unión Europea o el Mercosur. Vemos así entonces la diversidad de regiones, ¿no es cierto? Tanto que podemos hablar de regiones al interior de los estados nacionales como trascendiendo sus límites. Asimismo, al interior de una región existen unidades geográficas y sociales locales y zonas fronterizas y transfronterizas internas que pueden tener microdinámicas particulares. Y esto lo veremos también en el caso de la región que vamos a analizar en esta carrera, fundamentalmente, que es esta región nordeste. Por otro lado, el sentido de lo local, tomando, ¿no es cierto?, local como locus, pertenencia al lugar, decía, el sentido de lo local tampoco tiene fronteras físicas y administrativas inmutables. Lo local es, como las otras, una categoría flexible y que se relaciona con la categoría de región. El espacio local también ha adquirido importancia para la historiografía a partir del desarrollo de campos como el de la historia urbana y el de la historia rural, ¿no es cierto? Mucho tiempo la historia local fue vista como una historia menor, la historia hecha fundamentalmente por amateurs, por las personas mayores de cada localidad que recogían esta historia de una forma tradicional. Hoy se ha recuperado desde otras perspectivas, pero no es necesariamente la historia local, no es la historia regional, si bien tiene su vinculación. En síntesis, la definición de una región se obtiene a partir de los resultados de la investigación y no antes. O sea, establecer cuál es el espacio regional solamente podemos hacerlo a partir de realizar la investigación, no es algo dado desde un comienzo. Es por eso que se ha señalado que la región es una hipótesis por demostrar. Es decir, la definición de la región depende de la propia expresión y especificidad de la historia que se aborda, y solo a partir de allí se determina espacial y temporalmente. Otra cuestión a la que es importante, y se me disculpará que haga referencia a estas conceptualizaciones, pero me parece que son importantes para entender de qué estamos hablando, ¿no? Y aquí es importante atender a la distinción entre los conceptos de regionalización y de regionalismo. Regionalización se refiere a los esfuerzos estatales a través de un amplio rango de medidas para integrar la región dentro del Estado y controlarla. Pensemos en los procesos de regionalización en la Argentina desde mediados del siglo XX. Justamente la construcción del Nordeste como región viene de estos procesos de regionalización. Regionalismo, por su parte, representa el esfuerzo por crear una conciencia y una ideología política dentro o en nombre de la región. Para Bourdieu, el discurso regionalista es un discurso performativo cuya finalidad es imponer como legítima una nueva definición de las fronteras y hacer conocer y reconocer la región así delimitada contra la definición dominante que la ignora. Este acto de categorización ejerce poder por sí mismo. Las categorías regionales instituyen una realidad a través de la objetivación en el discurso. Los intelectuales han jugado un papel determinante en la tarea simbólica de construcción de la región, como lo señala Alejandro Benedetti. Y esta tarea se combina, esta tarea de los intelectuales, ¿no es cierto?, se combina, se refuerza o se contrapone, según las circunstancias, con otros factores que han intervenido en la producción de imaginarios regionales. La toponimia y la genealogía de categorías regionales, el discurso escolar, la literatura de viajeros, los discursos académico y político, la cartografía histórica y la iconografía oficial, la prensa, los medios de comunicación.
Asistimos así a la construcción intelectual de un espacio al cual se le asignan características específicas. Este regionalismo se fundamenta en una exaltación de la patria chica, de lo que Luis González y González llama la matria, y ha producido un tipo de historiografía, la historia local, que muchas veces ha creado también una mitología unificadora contraria a los proyectos unificadores nacionales. Desde una perspectiva política, podemos decir que la región es construida de manera similar a la nación, lo que lleva a discutir el nivel de invención frente al de fundación histórica. Como señala Einar Niemi, estas unidades territoriales han sido construidas por los modernos procesos políticos de regionalización, como señalábamos antes. Como se verá en el primer módulo de la carrera, las relaciones entre nación y región son centrales en nuestra historiografía a la hora de definir estos espacios. La relación con el espacio nacional y la convivencia entre regiones pueden generar relaciones de interdependencia, tanto como de conflicto, y también crean las disparidades regionales, en el sentido de que existen regiones centrales y regiones marginales o periféricas. En la Argentina encontramos una fuerte matriz espacial en las explicaciones sobre la sociedad y la cultura nacionales. Adrián Gorelick observa que en esta matriz el mapa representa el cuerpo de la nación, y esta matriz afirma que el hombre y la cultura son telúricos. Desde el siglo XIX se advierte una larga tradición dentro del ensayismo argentino que reconoce la clave de los males del país en el territorio y que equipara la palabra desierto con la ausencia de naturaleza, de pasado y de cultura. Distintas perspectivas historiográficas han buscado en la geografía claves para interpretar conflictos no resueltos del proceso social argentino, como el despoblamiento y las distancias, los antagonismos litoral-interior o provincias-nación. Las diferencias regionales son tópicos frecuentes en los estudios sociales, pues existe consenso en torno a una visión sobre el territorio que pondera su diversidad en términos de oferta ambiental, mientras observa negativamente sus disparidades internas en términos socioeconómicos y poblacionales. Siguiendo nuevamente a Benedetti, diremos que promediando el siglo XX, las políticas territoriales que buscaban solucionar los problemas de escaso crecimiento y desequilibrios sociales internos apelaron a las teorías regionales que, a pesar de su escaso éxito, dejaron en el mapa argentino algunas huellas. Las regionalizaciones, señala Silvia Quintero, podrían leerse en relación con dos horizontes problemáticos. Por un lado, con la necesidad de contar con instrumentos dotados de cierto consenso científico para clasificar las riquezas y potencialidades de las distintas localizaciones del territorio nacional, con vistas a profundizar el proceso de inserción de la economía local en el espacio mundial. Por otro lado, las regionalizaciones han servido como estrategias de integración y jerarquización de los sectores sociales que las regiones albergan o simbolizan. Por eso, toda esta cuestión de analizar, ¿no es cierto?, lo que significan estos procesos de regionalización es fundamental para ver sobre qué bases se ha construido esta idea de región que nosotros manejamos hoy, ¿no? Por su parte, los regionalismos, decíamos que regionalismo es el otro término, ¿no?, que no es lo mismo que regionalización. Por su parte, los regionalismos en la Argentina no adquirieron el carácter de movimientos separatistas ni independentistas, como sí vemos en otros espacios nacionales, ¿no?, ni cobraron gran protagonismo, siendo las identidades provinciales los más poderosos movilizadores de solidaridades que entraron en conflicto sistemáticamente con la territorialidad del Estado Nacional. Algunos provincialismos son muy marcados, y en nuestro caso vemos en el caso correntino. Chiaramonte, ¿no es cierto?, un destacado historiador argentino, señala cómo en el siglo XIX se había constituido una provincia-región, él habla de provincia-región, en torno a la ciudad de Corrientes. De allí entonces la validez de
hablar también de historias provinciales, en el caso de la historia argentina, porque el recorte provincial es un recorte válido para tratar una gran cantidad de problemáticas y de cuestiones de nuestra historia. Por otro lado, en el pensamiento geográfico argentino se encuentran relatos regionales que arrancan en el pasado remoto, creando una ilusión de continuidad y permanencia más allá de los procesos sociales de cambio. A ello colabora que en la toponimia regional hay nombres que tienen un origen prehispánico. Pensemos en el caso de Chaco, y esto da esta idea de continuidad de una misma región a través de los siglos. Esta gran persistencia alimenta interpretaciones de larga duración, donde el surgimiento de las regiones muchas veces se rastrea inclusive hasta el Neolítico. La denominación nordeste, en cambio, no es un término con raigambre histórica. El hoy llamado nordeste argentino, formado por las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, corresponde a un espacio de tardía incorporación al Estado Nacional, excepto en el caso de la provincia de Corrientes, pues gran parte de su superficie lo hizo en las últimas décadas del siglo XIX bajo el estatus de territorios nacionales, con todas las diferenciaciones y restricciones políticas que ello suponía para sus habitantes. Recién al promediar el siglo XX, Chaco, Formosa y Misiones adquirieron el rango de provincias argentinas. El Nordeste no ha sido, por lo tanto, un espacio ni histórica ni geográficamente homogéneo. Probablemente su característica común es su situación periférica con respecto al centro establecido en Buenos Aires. Más allá de ello, se advierten procesos diferenciados que tuvieron asiento en cada una de las provincias o regiones que hoy lo componen. Las particulares concepciones en torno a lo que hoy se llama región nordeste condujeron en distintos momentos a delinear sus propios límites y a buscar sus raíces históricas en diferentes momentos y circunstancias. De allí que se definieran distintas configuraciones de este espacio bajo denominaciones tales como región misionera, región chaqueña, litoral argentino, Mesopotamia. El río Paraná ha jugado un papel en este contradictorio proceso de vinculación y separación entre los subespacios que conforman la región. El dilema, entonces, hay una región nordeste que no pretendemos resolver en este momento, queda planteado. Como se indica en el prefacio de Fulgor del Desierto Verde, una obra del historiador chaqueño Guido Miranda, donde se pregunta, ¿Gran Chaco o Nordeste argentino? El problema regional ha sido un tema recurrente en la historiografía latinoamericana. Una de las preocupaciones centrales ha sido cómo abordar el problema de la unidad nacional ante el fenómeno del regionalismo. Algo de esto se ha mencionado en la apertura del día de hoy. El discurso integrador sobre la nación encubrió el problema regional. Paralelamente a los principios de la identidad nacional forjada por los liberales desde el siglo XIX, surgió una especie de centralismo historiográfico que negó lo heterogéneo y lo diverso, que ocultó las diferencias espaciales existentes en el nivel local y regional para crear y justificar las historias nacionales como síntesis de las nacientes identidades nacionales latinoamericanas. Esto es algo que no se da solamente en la Argentina, sino que vemos en todos los países latinoamericanos. Las periodizaciones tradicionales se establecieron en los siglos XIX y XX, siguiendo los modelos teóricos europeos, a partir de la dimensión del universo de análisis y la concepción dominante respecto al objeto de la historia. Ellas tomaron al marco nacional como el límite natural para el objeto de estudio del historiador, con un enfoque predominantemente político-institucional. Estas concepciones son las que se utilizaron para la periodización en la historiografía argentina, teniendo en cuenta en un principio los aspectos político-institucionales y posteriormente, con la incorporación de los análisis económicos, se opera una nueva periodización, pero siempre siguiendo la tendencia a la homogeneización del espacio nacional. Por su parte, en los estudios históricos regionales, tradicionalmente,
la región ha constituido un recorte espacial preexistente al inicio de la investigación. Han concebido a la región como una región histórica, una construcción resultante de un proceso histórico temprano que habría de mantener su identidad y homogeneidad desde la colonia hasta el presente. Entonces, esta es la contracara de una historia nacional homogeneizante, una historia también provincial y regional que también fue homogeneizante. Entonces vemos que tanto en la historia nacional, en esa historia nacional tradicional, como en esta historia regional tradicional, los supuestos son los mismos. Al igual que la historia nacional, esta historia regional impuso un recorte territorial como previo al proceso histórico, que en última instancia la instituyó a una como Estado-nación y a la otra como región histórica. Esta concepción tradicional de la historia presenta también un doble problema. Por un lado, los trabajos sobre la problemática nacional, se consideran generalizadores, se han sustentado muchas veces en estudios empíricos de pocos casos y localizados en el área central. Pero por otra parte, muchos trabajos regionales tienen un grado de especificidad sobre lo local que tampoco contribuye a la historia nacional, a entender mejor la historia argentina. Quedan cerrados dentro de los límites de lo local. Hoy los procesos de globalización tienen su contracara en los de regionalización. Aquí se ha hecho referencia también a eso. Se rescatan diferentes formas de ocupar el espacio y en tal sentido la región se relaciona con las nuevas formas de organización del poder. Se sostiene que la última globalización es un proceso de reorganización regional del planeta. De allí también uno de los factores que ha impulsado el desarrollo de una historiografía regional a nivel mundial. En el mundo de hoy, donde las identidades nacionales parecieran diluirse, van a discutir, la historia identifica también nuevos sujetos colectivos y construye nuevas categorías de análisis. Por otro lado, en una época de fragmentación del objeto de estudio de la historia, la llamada historia en migajas, según un término muy conocido de 12, se renueva el riesgo de identificar la historia regional con una historia localista. Bueno, todo esto que yo estoy señalando lo que tiende es a evitar que caigamos en esto, ¿no? Por lo tanto, no se debe perder de vista el contexto más amplio de cualquier región que pretende estudiar, a la par del empleo del método comparativo, el análisis de regiones particulares mediante el estudio de interrelaciones entre diferentes áreas. La aplicación del método comparativo resulta fundamental para lograr este objetivo. A mí me parecen de particular interés los resultados de algunos trabajos, como por ejemplo los que ha realizado Alexander Betancourt para los casos de México y Colombia, donde realiza estudios comparativos de regiones de estos dos países para poder llegar a conclusiones más generales sobre las regionalizaciones en América Latina. La historia regional cuenta con antecedentes destacados en la experiencia de tendencias como la geohistoria, cuya obra paradigmática es el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, ¿no es cierto?, de Fernand Braudel, que es una obra que propone una globalización regional. Bueno, algunos de ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que es una obra donde el objeto de estudio no es una sociedad, sino que es un espacio, es el Mediterráneo, y cómo se construye toda la región en torno al mar Mediterráneo. Estas perspectivas han tenido mucha incidencia, ¿no es cierto?, en la historia regional en América Latina. Y bueno, pensemos en su momento, la denominación que recibió el Instituto de Investigaciones Geohistóricas lleva, ¿no es cierto?, esa impronta. En América Latina, señala Carlos Aguirre Rojas, lo que él llama el exceso permanente de espacio constituye una realidad de larga duración de la civilización latinoamericana, donde el hombre solo ha podido afirmar su presencia orgánica y sistemática
dentro de estos territorios de una manera muy desigual e irregular, dejando muchas regiones y espacios locales casi aislados o muy débilmente integrados a las dinámicas generales y luego nacionales de las más grandes concentraciones urbanas de población. Esto explicaría el desarrollo de una potente historiografía regional latinoamericana en las últimas 3 décadas, que manifiesta profundidad en sus enfoques y riqueza en sus resultados, lo mismo que la variedad de los instrumentos y de los modos de aproximación analíticos y técnicos que ha sido capaz de desarrollar y de inventar. Siempre siguiendo a Aguirre Rojas, este constituiría el aporte más importante de la historiografía de América Latina a los estudios históricos contemporáneos, o sea, la historia regional. México encabezó el auge y la renovación historiográfica regional y local, seguido por Brasil, Venezuela, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Bolivia, Costa Rica y Cuba. La reflexión epistemológica y metodológica en el campo de los estudios históricos regionales se ha impuesto desde mediados de los 90, lo que abre grandes perspectivas para la investigación en historia regional latinoamericana. Bajo la influencia de corrientes historiográficas mundiales, los estudios regionales no se agotan en un modelo único, sino que hay una variedad y flexibilidad en estos modelos. Podemos señalar, entre algunos significativos, el aporte de la historiografía marxista, de la microhistoria italiana, pero en la línea de Giovanni Levi, el aporte de la historia ambiental, entre otros. La preocupación teórica se manifiesta en nuestro país en las compilaciones que ha realizado Sandra Fernández de trabajos que reflexionan sobre las diversas aristas del desarrollo de este campo disciplinar y los problemas que se plantean en los casos concretos de estudio. A la renovación de los estudios regionales hoy han contribuido diferentes disciplinas sociales, entre las que encontramos a la economía, la demografía y la sociología primero, y más recientemente a la antropología, la teoría literaria, los estudios culturales, las ciencias políticas. Abandonando los relatos políticos fácticos, considerados importantes para la construcción de la nación, los historiadores se abocaron primero a los estudios económicos y sociales, apoyados en diferentes teorías sociales y económicas, que los obligaron a definir espacios inteligibles para el análisis que excedían lo local y no se correspondían a los espacios delimitados por soberanías nacionales, provinciales o jurisdicciones locales. Este desarrollo se ha visto favorecido también con el mejoramiento de las condiciones de los archivos y repositorios documentales, las políticas estatales de descentralización de la educación superior, el intercambio académico entre los historiadores y científicos sociales en congresos y reuniones internacionales, y los proyectos colectivos de investigación multidisciplinaria. Vemos surgir en las últimas décadas en las distintas universidades nacionales en nuestro país centros y grupos de investigación que se han abocado a la historia regional. Como resultado de sus tareas, la tradicional homogeneización del discurso historiográfico desde Buenos Aires comenzó a relativizarse al imponerse la historia regional como una alternativa válida de los estudios históricos, considerada por muchos historiadores como una vía eficaz para superar la dicotomía historia nacional, historia provincial. Las nuevas concepciones sobre la región nos permiten revisar preconceptos propios de las historiografías nacionales sobre el Estado nacional, la sociedad nacional y el mercado nacional, que se consideraban plenamente conformados para fines del siglo XIX. Bueno, esta cuestión, por dar un ejemplo, ¿no es cierto?, que desde la perspectiva de la historia nacional se sostenía que el Estado nacional quedó totalmente organizado, ¿no es cierto?, hacia fines del siglo XIX, va a ser revisada desde la perspectiva del análisis de la situación de los territorios nacionales, que son espacios que se incorporan recién a mediados del siglo XX. En estos estudios han dejado su huella las nuevas concepciones del espacio y de la región
que se apartan decididamente de la definición de una espacialidad en el orden natural. Heriberto Cairo sostiene que un mapa no reproduce el mundo, lo construye, y más aún naturaliza determinados hechos culturales. Un primer ejemplo, para ir a casos concretos, son los estudios de historia colonial andina de las últimas décadas, que parten de la hipótesis de conformación regional y articulación en el espacio económico peruano, formuladas por Carlos Empata Sadurian, que incluyen el análisis, la circulación de mercancías, así como las relaciones políticas, económicas y socioculturales. Eric Bajam, un autor de gran influencia en nuestra historiografía regional, propuso una visión de las regiones como determinadas por su relación con el mercado, con una perspectiva circulacionista. Los estudios regionales, desde una perspectiva económica, han tenido un gran desarrollo. Pensemos en los trabajos de Susana Bandieri sobre la Patagonia, los de Daniel Campi sobre las economías azucareras, para mencionar solo algunos. No me voy a referir a los de nuestra región, acá están algunos de sus autores, pero sobre eso se irá hablando y se irá analizando, ¿no es cierto?, a lo largo de la carrera. Otros trabajos atienden a las construcciones de identidades colectivas, en las cuales el discurso historiográfico juega un papel trascendental en la medida en que a través del rescate y del olvido del pasado se construye la memoria colectiva de una comunidad. Estos estudios sobre la construcción de las historias y las memorias en los espacios regionales y provinciales tiene también un desarrollo reciente, incipiente y bastante desparejo, ¿no? Porque también durante mucho tiempo pasó lo mismo. Al estudiar el desarrollo de la historiografía, o sea, de la escritura de la historia, se la hacía desde la mirada de lo que se producía en Buenos Aires, ¿no? Hoy esto se está revirtiendo, atendiendo justamente a estas construcciones propias de cada región. Pero también en la construcción de esas identidades colectivas tienen parte la literatura, las costumbres, las formas de religiosidad popular, los rituales y muchas otras prácticas sociales que están siendo estudiadas y en las cuales se ve indudablemente el aporte de la antropología. Por ejemplo, cuando Gastón Gordillo, al analizar el Gran Chaco, estudia la memoria social, la define como una práctica que contribuye a definir campos políticos, a internalizar y reformular discursos hegemónicos y a dar forma a la textura de configuraciones espaciales. Son entonces las experiencias las que definen la realidad a través de las configuraciones espaciotemporales. Otros trabajos buscan la identificación de los sujetos y de las relaciones que establecen con y en el medio, ya sean económicas, sociales, culturales, simbólicas. Adquieren importancia hoy también el estudio de casos, por ejemplo, familias, lazos parentales, lazos étnicos, para determinar las estructuras de poder. Un ejemplo de ello es el trabajo de Beatriz Bragoni, Los hijos de la revolución, familia, negocios y poder en Mendoza en el siglo XIX. Desde la perspectiva de la nueva historia política, se ha pasado de lo factual a la preocupación por temas como la inestabilidad política, el repensar el peronismo, esta idea de que también, ¿no es cierto?, la construcción del peronismo y de los partidos políticos que tienen alcance nacional ha sido vista también desde, ¿no es cierto?, su construcción desde Buenos Aires. Esto, ¿no es cierto?, ahora se piensa nuevamente desde las construcciones particulares en los espacios provinciales y regionales. Otros temas, ¿no es cierto?, como el sistema político, la prensa, el tema del poder, la representación, los imaginarios políticos, las prácticas, son problemas presentes en muchos de los trabajos que se realizan en la actualidad, en los que cobran protagonismo los actores sociales, en tanto sujetos individuales y colectivos responsables de su acción. Pero indudablemente la historia regional ha compartido también
este deslizamiento de una historia, ¿no es cierto?, estructural, a una historia que atiende también o que recupera estos actores, ¿no? En síntesis, ¿cómo define una región el historiador? Decimos entonces que no hay una definición a priorística del objeto de estudio. La región puede definirse a través de muchos elementos, por nombrar algunos que fuimos mencionando: los espacios de circulación de bienes y personas, el desarrollo y la dinámica de los mercados, las articulaciones y las relaciones de interdependencia, las estructuras sociales y de poder, la formación de clases y de sistemas de dominación, con una mirada holística que supera muchas veces la fragmentación en historias sectoriales. Creo que un repaso por la estructura de la carrera, los espacios que contempla, me parece que nos permite ver que ella busca atender justamente a esta propuesta renovadora en la historia regional que se maneja hoy en la Argentina. Por último, unas breves palabras sobre la relación entre la historia regional y la educación, a lo que se ha hecho referencia aquí. Según un análisis que realizara Mariela Caudanes sobre la reforma educativa en la década del 90, en la Argentina se había propuesto articular la enseñanza de la historia nacional con la regional y con la latinoamericana. Se manejó entonces un concepto de región con dos acepciones diferentes. Una primera asociada a lo local, la región como sinónimo de lo local, y una segunda para ser aplicada al espacio definido por el Mercosur. Quizás, ¿no es cierto?, quienes son docentes lo recordarán. En la segunda acepción, o sea, referida al Mercosur, justificó su lugar en el currículo afirmando que la enseñanza debía servir para promover en los jóvenes actitudes y competencias favorables a la integración regional. Planteó desterrar los prejuicios nacionalistas que impedían reconocer los puntos de contacto en las historias de los respectivos países en pos de una identidad regional que no perdiera de vista los particularismos culturales. Y también se propuso contextualizar y de este modo ampliar las posibilidades de comprensión de las problemáticas presentes en su realidad inmediata. No obstante, a finales de la década, sus impulsores reconocían la dificultad de la tarea de llevar a la enseñanza lo que se venía investigando, y también con resultados incipientes. Mayor aún, en consecuencia, era la dificultad de no contar con materiales didácticos acordes a las nuevas perspectivas. Ya en el siglo XXI, en los diseños curriculares actuales, habría que indagar sobre cuáles son realmente las perspectivas con las cuales se pretende abordar esa historia regional, porque se intenta, ¿no es cierto?, nuevamente recuperar las historias provinciales, y si aparece realmente una problematización de esta construcción de estas historias, ¿no? Y si viene unido a por un lado, al pensar sobre qué bases asientan estas construcciones, y por otro lado, si va unido a una propuesta renovadora de su abordaje. Finalmente, creemos que la carrera generará el espacio adecuado para que todos ustedes puedan reflexionar y discutir no solo sobre la historia regional que se investiga, sino sobre el para qué y el cómo de la que enseñamos y de la que deberíamos enseñar en los distintos niveles educativos. Y que no quedemos solamente en la reflexión, sino que esta reflexión se traduzca también en propuestas concretas. Y espero que así sea. Bueno, muchas gracias.